Cordial saludo, mi nombre es Reina Dayana Torrado Vega, estudiante de Radiología e Imagen Diagnóstica. El día de hoy vengo a hablar sobre la displasia de cadera. ¿Qué es la displasia de cadera? La displasia de cadera más que todo se presenta en niños y esta es, en términos médicos, se utiliza es la cavidad de la cadera que no alcanza a recubrir la porción superior de la cabeza del fémur. En pocas palabras, la cabeza del fémur está más retirada de la porción. La displasia de cadera se da más que todo en niñas o en niños que vienen sentados, o también se presentan más que todo en niños que vienen de dos, o sea, gemelos o mellizos. También se presentan a los que tienen antecedentes. La displasia de cadera es una afección en la que la articulación de la cadera no se forma adecuadamente, lo que puede provocar problemas de estabilidad y movimiento. Es una alteración en el desarrollo y en la relación anatómica de los componentes de la articulación coxofemoral, que incluye el acetábulo del fémur y las partes blandas como estabilizadoras dinámicas. Cualquier alteración de alguna de estas tres partes produce un mal desarrollo de la articulación debido a la interrelación que se supone un crecimiento paralelo y simétrico entre las tres. El tratamiento para la displasia de cadera se puede hacer a los niños antes de los 6 meses que se diagnostiquen. Los pediatras deben enviar el rayos X de fémur entre los 3 a los 4 meses. Se deben tomar para ser diagnosticado antes y poder tener un tratamiento adecuado, ya si son después de los 6 meses. Bueno, como hablábamos, el tratamiento para la displasia de caderas para los recién nacidos, cuando son menores de 6 meses, cuando se diagnostica a tiempo, podemos corregir esa postura, ya que los huesitos de los niños están apenas creciendo y uniéndose, entonces podemos hacerlo con una fetus. Ya cuando son niños que no se diagnostica a tiempo, para ellos hay una cirugía. También es una cirugía muy correcta, se hace todo. Signos radiológicos. Hay pérdida de la cobertura acetabular. La cavidad puede ser más superficial de lo normal o tener una forma anormal, lo que ella resulta una cobertura inadecuada de la cabeza del fémur. Los pliegues de los glúteos pueden aparecer también asimétricos debido al desplazamiento de la cabeza del fémur o la malformación acetabular. El ángulo formado entre la línea del acetábulo y la línea horizontal se encuentran por debajo de los valores normales. Esto indica que una cobertura acetabular deficiente sobre la cabeza del fémur. También hay desplazamiento lateral de la cabeza del fémur y esta puede estar desplazada hacia afuera de la cavidad acetabular, lo que resulta en una cobertura deficiente de la cabeza del fémur por parte del acetábulo. ¿Qué anatomía visualizamos en esa rayos X? Vamos a visualizar la articulación coxofemoral, que es la articulación de la cadera, y la acetábulo, que es la cavidad de la pelvis donde encaja la cabeza del fémur. Seguimos con el segundo tema, enfermedad de Perthes. La enfermedad de Perthes, también conocida como Led-Calvet-Perthes, que fue creada por tres personas, es una afección en la que hay un suministro de sangre deficiente a la cabeza del fémur, lo que lleva a la muerte del tejido óseo en esa área. Esto puede resultar en deformidades de la cabeza femoral y afectar la función de la articulación de la cadera. La enfermedad de Perthes, esta enfermedad es muy similar a la displasia de cadera, porque también más que todo se ve en niños, aunque también en adultos. En los adultos el tratamiento para ellos sí o sí es cirugía, ya que ellos no tienen la misma facilidad de un niño de reconstruir o ellos mismos hacer
adecuadamente su tratamiento. Para ellos está la cirugía. Resulta en la fusión de dos o más vértebras cervicales, lo que limita la movilidad del cuello. Se debe a factores ambientales y genéticos entre las 3 y la 8ª semana de gestación. Allí se provoca la falta de segmentación de los somitas cervicales, ocasionando fusión vertebral con una amplia variedad en los síntomas. Pero la fusión de las vértebras C2, C3 es la más común en estos pacientes. Como les muestro acá esta imagen, que se aprecia el cuello corto, ¿sí? Y acá, en lo que está delimitado en amarillo, se aprecia la fusión de las vértebras anteriormente mencionadas, la C2 y C3. Acá les traje una imagen radiológica donde se aprecia la normalidad, ¿sí?, de las vértebras cervicales. Y aquí está la otra, donde se aprecia la fusión en C2 y C3, dando así la enfermedad de Klippel-Feil. Signos radiológicos. Clínicamente se caracteriza por cuello corto, limitación a la movilidad cervical e implantación posterior baja del cuero cabelludo. Entonces, la fusión vertebral. En las radiografías de columna cervical se puede observar una fusión anormal de las vértebras cervicales. Esta fusión puede involucrar 2 o más vértebras y puede ser parcial o completa. Malformaciones vertebrales. Además de la fusión vertebral, también se pueden observar otras malformaciones vertebrales, como vértebras en forma de cuña o vértebras con defectos de segmentación. Limitación a la movilidad cervical. La función de las vértebras cervicales pueden resultar de una limitación significativa de la movilidad del cuello. Esto puede ser evidente en las radiografías mediante la observación de una disminución de los rangos normales de movimiento entre las vértebras. Alteraciones de la alineación vertebral. La fusión vertebral puede causar alteraciones en la alineación de la columna cervical, como cifosis cervical o escoliosis cervical. Anatomía visualizada. Aquí vamos a visualizar la radiografía, rayos X, columna vertebral cervical y articulaciones facetarias cervicales. Entonces, en esta primera imagen, en la radiografía lateral, muestran las vértebras cervicales fusionadas. Tiene esta flechita blanca. Como se puede apreciar claramente el síndrome de Klippel-Feil. Aquí tengo otra radiografía, las dos laterales, A y B, evidencian sinostosis de los cuerpos vertebrales de C1, C2 y C3, C4, C5 y C6 y C7. Esa sinopsis pues es la unión, la fusión de esas vértebras. Y aquí pues se verifica la movilidad del cuello. Entonces vemos que la imagen A está en extensión y la imagen B en flexión. Para pues concluir lo de esta enfermedad, pues todavía no hay una base clara o sólida para la formación de esta patología. Todavía están investigando, revisando para saber cuál es el gen preciso que ocasiona esta enfermedad. Siguiendo en el segundo tema, la tríada de Cook. La tríada está conformada por hipoplasia del núcleo cefálico femoral, mayor oblicuidad del techo cotiloideo y diástasis externa
del extremo proximal del fémur. De los tres signos, la ubicuidad del techo es la más precoz en hacerse evidente. Entonces, les comparto estas imágenes que se utilizan para su clasificación. Entonces, conocidas las líneas de Hilgen, Reiner y Perkins, que abreviado serían las líneas H y la línea P respectivamente. Aquí en la imagen esta sería la H y esta otra serían las líneas de P. Luego se traza un ángulo de 45 grados en la intersección de ambas líneas hacia caudal lateral, lo que determina la línea B. O sea, sería esta línea que va a formar el ángulo de 45 grados. Además de estas tres líneas, utiliza un punto de referencia denominado punto H, que sería este. Estamos marcando acá. Que representa el punto medio de la metáfisis proximal del fémur. Este es un punto el que sirve de eje. Su ubicación respecto a las demás líneas determina los 4 grados. Los 4 grados son estos que se utilizan para la medición de la triada de Hooke. Signos radiológicos. Hipoplasia del núcleo cefálico femoral. Condición clínica rara, con expresividad variable y sin etiología específica, caracterizado por una malformación del fémur que puede estar presente en una extremidad o en ambas. Mayor oblicuidad del techo cotiloideo, condición en la que el techo de la cavidad cotiloidea, que es la parte superior de la articulación de la cadera, donde se encuentra la cabeza del fémur, tiene una inclinación o un ángulo más pronunciado de lo normal. Esto puede afectar la estabilidad de la articulación de la cadera y aumentar el riesgo de luxación o desplazamiento de la cadera del fémur fuera de la cavidad cotiloidea. Diástasis extrema del extremo proximal del fémur. Condición en la que hay una separación anormal entre los extremos de los huesos del muslo, el fémur, en su parte más cercana a la cadera. La anatomía visualizada, vamos a visualizar la cabeza del fémur, el acetábulo y el fémur proximal. Entonces, aquí traigo pues una imagen, ¿sí?, para visualizar lo anteriormente dicho. Y aquí vamos a mirar con estas líneas, esta radiografía de pelvis, que el color verde resaltan las líneas Hilgen-Reiner, que sería la H, o sea, esta, y la de Perkins, la P, que sería esta y esta otra. Con cada línea de Hilgen-Reiner y el pecho cotiloideo, que es este que está aquí en rosado, ¿sí?, se obtiene el ángulo acetabular, o sea, este de acá. Y en amarillo, el arco de Shepton, que es este de acá. La condición que más se presenta en esta enfermedad es la deformidad del techo de la cavidad cotiloidea, como podemos apreciar en esta imagen que está marcada con color rojo. Seguidamente les muestro otra imagen donde apreciamos la estructura anatómica prominente que se ubica por encima de la cavidad, el acetábulo, donde se introduce la cabeza del fémur para formar la articulación coxofemoral.
Este lugar es donde se encuentra el rebordete cotiloideo, que es el que impide el roce entre las estructuras de la articulación de la cadera. Muchas gracias.